Un cordial saludo. Bienvenidos al video tutorial Trabajos de fin de máster. Análisis de la turbulencia de la frecuencia cardíaca. Línea de investigación. Disfunción autonómica en pacientes con cardiopatías. Concepto de turbulencia de la frecuencia cardíaca. La figura muestra la secuencia del registro Holter de 24 horas de un paciente hipertenso. Se observa el ritmo sinusal basal alternado con complejos ventriculares prematuros. Después de cada complejo ventricular prematuro, se produce un fenómeno de fluctuación de la duración de los intervalos RR, caracterizado por una fase inicial de reducción del RR en relación al RR basal, es decir, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca basal. Esta fase inicial de aceleración es corta, dura unos pocos latidos y es seguida por una segunda fase, caracterizada por una prolongación de los intervalos RR. Esto es una fase de reducción de la frecuencia cardíaca, seguida por restitución de la frecuencia cardíaca basal. En resumen, después de un complejo ventricular prematuro, observamos una fase de aceleración de la frecuencia cardíaca, seguida por una fase de desaceleración y restitución de la frecuencia cardíaca basal. Los cambios de la frecuencia cardíaca posterior a un complejo ventricular prematuro son sutiles y de corta duración. Parámetros que miden el fenómeno de turbulencia de la frecuencia cardíaca. Para medir el fenómeno de turbulencia de la frecuencia cardíaca, utilizamos dos parámetros. El primero denominado inicio de la turbulencia de la frecuencia cardíaca y el segundo denominado pendiente de la turbulencia de la frecuencia cardíaca. El primer parámetro mide las alteraciones cronotrópicas que se producen inmediatamente después de un complejo ventricular prematuro, que como hemos visto en el principio, en condiciones fisiológicas, consiste en una breve cardioaceleración, inmediatamente después del complejo ventricular prematuro. El segundo parámetro denominado pendiente de la turbulencia de la frecuencia cardíaca mide las alteraciones cronotrópicas posteriores al inicio de la turbulencia, que en condiciones fisiológicas corresponden a una cardiodesaceleración. Estimación de los parámetros de turbulencia de la frecuencia cardíaca. El parámetro denominado inicio de la turbulencia de la frecuencia cardíaca es un cociente en el cual el numerador está conformado por la diferencia entre dos términos. El primer término del numerador consiste en la sumatoria del primer y segundo intervalo RR que ocurren inmediatamente después del complejo ventricular prematuro. El segundo término del numerador está representado por la sumatoria del segundo y primer intervalo RR que ocurren antes del complejo ventricular prematuro. El denominador está representado por la sumatoria del segundo y primer intervalo RR que ocurren antes del complejo ventricular prematuro. Es decir, el denominador es igual al segundo término del numerador. Finalmente, el cociente se multiplica por 100 y se expresa como un porcentaje. El parámetro denominado pendiente de la turbulencia de la frecuencia cardíaca. En la figura se muestra la relación entre la duración de los intervalos RR sinusales en el eje vertical, expresado en milisegundos, y el número de intervalos RR sinusales en el eje horizontal. Se señalan en forma consecutiva.
la secuencia de 3 RR pre-extrasistólicos, el intervalo de acoplamiento extrasistólico, la pausa compensatoria post-extrasistólica y la secuencia de 20 RR post-extrasistólicos. De esta manera se obtienen las pendientes de las líneas de regresión de secuencias de 5 RR sinusales desde el primer RR post-extrasistólico hasta el RR número 20 post-extrasistólico. El paso siguiente es seleccionar la línea de regresión con mayor pendiente positiva, es decir, aquella línea de regresión más ascendente. En otras palabras, la línea de regresión con mayor pendiente positiva mide la fase de desaceleración de la turbulencia. Para la estimación e interpretación de los valores de los parámetros de la turbulencia de la frecuencia cardíaca, utilizaremos una hoja de cálculo Excel y una secuencia de Holter de 24 horas que se muestra en la figura. El primer paso es introducir en la hoja Excel los datos demográficos y variables clínicas del paciente. Luego introducimos los valores de los 3 RR pre-extrasistólicos. Luego introducimos la duración del intervalo de acoplamiento extrasistólico y la duración de la pausa post-extrasistólica. A continuación, se introducen el primer y segundo intervalo RR post-extrasistólico. Finalmente, se introducen los valores de los RR post-extrasistólicos en secuencias de 5 desde el primer RR post-extrasistólico hasta el RR post-extrasistólico número 20. Una vez que se introducen los datos en la hoja de cálculo Excel, observamos la estimación de los parámetros de turbulencia de la frecuencia cardíaca, a saber, el inicio de la turbulencia y las pendientes de la turbulencia.